Qué gusto estar aquí con ustedes en esta nueva conferencia de la serie Patrimonio Cultural de Hidalgo. Muchas gracias. El tiempo es implacable con las obras humanas. Siglos y milenios tienen el poder de sepultar poderosos reinos. Armados de herramientas históricas, podemos en algunas ocasiones remover las capas de olvido para rescatar lo oculto. En un libro olvidado se expone una parte de la historia evangélica de la región de Tepeapulco, con una mención muy especial al fraile Francisco de Tembleque. Se halla en esta obra de Miguel de Bárcena Balmaceda relación de la pompa festiva y solemne colocación de una santa y hermosa cruz de piedra que el ilustrísimo señor don Juan de Mañosca, arzobispo de México, del Consejo de Su Majestad y del general de la Inquisición, visitador de su tribunal en esta Nueva España, etc., trasladó al cementerio de esta iglesia catedral de México, y del célebre novenario jubileo de 40 horas y procesión de sangre que se tuvo por la peste y necesidades públicas de la monarquía y de este reino. Impreso en México por Hipólito de Rivera en 1648. Este libro fue referido por Guillermo Tovar de Teresa en su importante publicación Bibliografía Novohispana de Arte, primera parte, impresos mexicanos relativos al arte de los siglos XVI y XVII. De acuerdo a la Mediateca de Lina, Miguel de Bárcena, natural de México, nacido a mediados del siglo XVII, fue un presbítero de reconocidos méritos. Desempeñó el puesto de capellán del convento de Jesús María y mayordomo del arzobispo Juan de Mañosca. Posteriormente fue nombrado sacristán mayor de la Catedral Metropolitana. Aquí se hace mención del traslado de una bellísima cruz de piedra del convento de Tepeapulco al atrio de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, por órdenes de Juan de Mañosca, arzobispo de México, en el año 1648. Juan Sáenz de Mañosca y Zamora, inquisidor, cito, quien a los 42 años llegó a Cartagena de Indias con la misión de fundar el Tribunal del Santo Oficio, tenía una sólida formación en letras, recibida en la Universidad de México, además de un título de bachiller en cánones, obtenido en la de Salamanca. Prácticamente desde la cuna se había familiarizado con las tareas inquisitoriales, pues varios miembros de su familia eran o habían sido servidores del oficio. Esto de acuerdo con Escobar Quevedo en su trabajo Inquisición y judaizantes en América Española, siglo XVI-XVII. De acuerdo a este mismo autor, en Lima y México, Mañosca presentó una voluntad de hierro en sus deberes religiosos. Sobre Mañosca abundamos. Cito: a su celo pastoral se atribuyen también sus empeños en la construcción de la catedral y su visita a la parte central del arzobispado de México. Sin embargo, no es la llamada Cruz de Mañosca que, aunque ignorada y maltrecha, aún se puede ver hoy en el fondo del patio de los canónigos, en el muro que forma espaldas al sagrario de la catedral. Ni tampoco su devoción mariana, ni las confirmaciones realizadas en su visita episcopal, ni mucho menos su ser pacífico y piadoso, lo que recuerdan a este prelado. Su nombre más comúnmente suele asociarse a la Inquisición
y sobre todo a los enemigos del obispo Juan de Palafox. Esto no sin razón, pues de todos es conocida su colaboración en la factura de aquel libelo infamante, donde al lado de su primo, el inquisidor Juan Sáenz de Mañosca, tachó al obispo poblano de ladino, cobarde y ambicioso, que cual víbora maldita escupe ponzoña cada vez que pica. Esto de acuerdo con Leticia Pérez Puente, Entre el rey y el sumo pontífice romano, el perfil del arzobispo Juan de Mañosca y Zamora. Las cruces han sido un elemento de la mayor importancia para lograr la evangelización de los grandes grupos indígenas. El punto culminante de la historia cristiana, la crucifixión de Cristo, está plasmada en varias de ellas. Para lograr esta función era necesario presentar tallados los elementos de la pasión: corona de espinas, clavos, heridas, una escalera, hasta la cabeza de Judas con una soga al cuello. Se ha dicho que las cruces del cementerio, cito, deben ser sin imagen, y la mayoría de las cruces atriales del siglo XVI en México son así, de acuerdo a María de los Ángeles Rodríguez Álvarez. Esto no es verdad. Rostros, manos y los demás símbolos se multiplican en las obras escultóricas indígenas. Una prueba está en el ejemplo que ahora nos ocupa. La cruz se hallaba completamente abandonada en un cementerio antiguo de Tepeapulco, entre hierbas y malezas, y vamos a descubrir que se hallaba tallada, una verificación contundente de las decoraciones de cruces en cementerios. Tepeapulco se convirtió en una fundación franciscana importante relacionada con la obra de investigación de Bernardino de Sahagún en busca del alma indígena. La magnífica obra de la cruz tenía 5 varas y media de alto, equivalentes a unos 4 metros y medio. Su belleza cautivó al religioso Mañosca. Cito: vinieron los indios a esta Ciudad de México y de muy buena gana ofrecieron conformes la cruz, significando que antes estimaban en mucho. Entre paréntesis, esto es contradictorio, porque si estaba en alta estima, pues no la hubieran encontrado tirada en el cementerio. Continuamos con la cita. Que su ilustrísima le pretendiese estas honras por ser la primera que en aquella cristiandad habían levantado sus apostólicos ministros, labrada y puesta por aquel santo varón Fray Francisco Tembleque de la religión seráfica, cuyas conocidas virtudes le hicieron edificación de su siglo, siendo tan favorecido del cielo que mientras se ocupaba en las obras de la cristiandad, cuidaba la santísima providencia de su sustento, enviándole todos los días un conejo que le traía un gato, y 2 cuando había de tener huésped, o más conforme a los convidados, repitiéndole en favor de este siervo de Dios por medio de un animal voraz el fiel ministerio, que solían hacer los cuervos con Elías en Charit y con Antonio en el desierto. Este insigne varón fue el que fabricó aquel prodigio del arte y maravilla singular de los arcos de Zempoala en 73, que abrochan la tierra allí dividida en una honda quebrada, cada uno de 52 tercias de diámetro
y el de en medio tan capaz y prolongado que puede pasar por lo bajo un bajil. Entre paréntesis se refiere a un bajel, un barco grande de exploración de mares, costas y ríos. De alto bordo, sin riesgo de rozarle en la fábrica, la que hasta hoy se conserva tan limpia que sirviendo los arcos de arcaduzar el agua, esto significa conducir el agua por arcaduces o caños, para pasarla de unas tierras a otras, en más de 100 años que han dado tránsito a sus corrientes, no han sido penetradas de su humedad, ni perdido la hermosa tez con que se estrenaron. Al autor de tan admirable obra escogió Dios para artífice de tan lucida cruz, para que le diese no menos adorno con las virtudes que esmero con los primores del arte. Hasta acá esta cita. Vale la pena indicar la descripción realizada a la cruz sobre la base elaborada ex profeso en la catedral para levantar el monumento. Cito: se arboló la Santa Cruz, que desde ella sube 6 varas y media en alto, habiendo 13 desde el plan a la cima. Esto es, de acuerdo a la equivalencia de una vara castellana, casi 11 metros de alto en total, tomando en cuenta la equivalencia de una vara castellana igual a .8359 metros. Es la cruz de hechura redonda, lisa, de piedra canelada, de muy apacible color, con remates esféricos. Cíñela por el centro, donde se cruzan los brazos, una corona de espinas sacada de talla de la misma piedra. Y lo que más admira en él son los primores de una soga tan gallardamente sacada y pendiente sobre los brazos, que la materia sola pudo distinguirla de otra soga de cáñamo, siendo de cantería. Sobre el clavo de los pies tiene grabada una tarja, o sea, una tabla para colocar alguna inscripción o dibujo, y en ella las 5 llagas que rubrican todo el valor de la redención. Púsose en el paño principal de la peana, o sea, de la base, un padrón que esculpe la dedicación, día, mes y año. Aquí Pérez Puente indica que el arzobispo Mañosca mandó tallar su nombre en la peana. Obra toda tan singular en el arte que, compitiéndole la hermosura y la grandeza, no la goza igual la América de su género, dando en esta imperial ciudad, sujeta a la admiración y el aplauso, y motivando a las musas el empleo de sus sonoros plectros. Esto es una inspiración poética. En tantos poemas hechos para este asunto, que sólo se pondrán algunos por no hacer volumen dilatado, lo que se estampa para relación sucinta. Hasta acá la cita de este interesante documento. Además, se comenta que el friso de la peana original tenía inscrita la antífona y versículo de las vísperas de la exaltación de la cruz. En efecto, la descripción anterior sigue con fidelidad el grabado que acompaña a la obra. Referente a esta misma cruz, cito que se venera en el cementerio de la Metropolitana desde igual día de 1648, la relación de la Gaceta de México de 1785 abunda sobre la fiesta de su dedicación,
describiendo brevemente la obra. Cito: visitando el ilustrísimo señor don Juan de Mañosca, arzobispo de México, su vasto rebaño, llegó a un pueblo llamado Tepeapulco, 12 leguas distante de esta ciudad, entre cuyos edificios arruinados encontró en un cementerio antiguo la cruz santa de que se trata, que ya apenas se divisaba por haberse convertido el sitio en un abreviado bosque de espinas y malezas. Hízola conducir a sus expensas a esta ciudad, y habiéndola colocado en el mismo lugar que existe, se celebró la fiesta de su dedicación el día 14 del expresado año. Para este efecto se levantó delante de la cruz un tablado de 40 varas de largo y 10 de ancho, todo alfombrado, en cuyo remate por la frente se pusieron sillas en forma de coro para el cabildo eclesiástico y prelados de las religiones. Y en medio el sitial de la Santa Ilustrísima corriendo hacia el altar, las sillas de la Real Audiencia y sitial del señor gobernador obispo de Yucatán, quienes con su presencia consumaron la solemnidad del acto. Salió de la iglesia la solemne procesión dando vuelta por la enramada y altares del cementerio, que todo estaba adornado de flores. Levantase su fábrica sobre 2 gradas de cantería en cuadro, en cuyo centro se asientan 2 hermosos y proporcionados cuerpos de la misma materia. El primero es de obra jónica, que hace peana cuadrada de sillería de 4 varas y cuarta de frente, y 2 varas y media de latitud en redondo, con muy bien acompasada simetría desde el zoclo y basa, correspondiéndose en todos los 4 rostros la igualdad de los paños, recuadros, arquitraves, friso, cornisa y remates. En el friso está grabada con letras esculpidas la antífona y versículo de las segundas vísperas de la exaltación de la cruz, que dice: «Oh cruz benedicta», etc. El segundo cuerpo es también jónico de 2 varas y media, en cuadro a proporción del primero, sobre cuyo macizo estriba. Y en los paños se sacaron de relieve 4 escudos en tarja, tallados de la misma piedra. El que mira a la plaza por la parte del austro está una cabeza de muerte sobre 2 canillas cruzadas. En el que mira a las puertas de la iglesia por la del aquilón las armas de San Pedro, y en los 2 opuestos que miran al levante y poniente las del ilustrísimo señor Mañosca. A este segundo cuerpo da remate una bella urna adornada de primosas cartelas y agallones, y la reciben 4 cartelones, uno por cada esquina, empezando sus roleos desde 4 remates esféricos sobre basas cuadradas, que hace en sus vivos la peana. Y sobre esta urna se enarbola la Santa Cruz, que desde ella sube 6 varas y media en alto, habiendo 13 desde el plano a la cima. Es la cruz de hechura redonda, lisa, de cantería canelada, de color muy apacible, con sus remates esféricos. Cíñela por el centro, donde se cruzan los brazos, una corona de espinas, sacada de talla de la misma piedra. Y lo que más admira en el primor es la soga gallardamente sacada y pendiente de los brazos.
Sobre el clavo de los pies tiene grabada una tarja y en ella las 5 llagas, y en el paño principal de la peana se grabó un padrón que acuerda el día, mes y año de la colocación. Hasta acá esta cita de la Gaceta de México de 1785. Es una desgracia que la cruz haya sido despojada despiadadamente de todos sus tallados, en un arreglo hecho para ser colocada, como dijimos, en una esquina del cementerio de la catedral el 5 de marzo de 1803. La barbarie se cometió dentro de la furia del neoclásico que arrasó obras artísticas invaluables del virreinato. Después la cruz fue abandonada atrás del sagrario. Manuel Toussaint se lamentaba, cito, si al menos le hubieran conservado sus magníficos relieves tallados. De tal manera se establece otra relación artística entre la obra del acueducto y el convento de San Francisco de Tepeapulco. Para aquilatar la obra mayúscula del fraile Tembleque, debe evaluarse esta escultura, motivo de admiración para Miguel de Bárcena en el libro citado. La labor de tallado de la piedra para formar el cuerpo de la cruz, la corona de la intersección, la cartela y además la soga, cuyos extremos colgaban a ambos lados de sus brazos, fue una muestra espléndida de técnica escultórica, de la cual nos queda todavía estas muestras en las cruces de Tepeapulco. Se requirió una concepción muy evolucionada de los volúmenes pétreos para liberar las formas ocultas. Curiosamente, la forma de la soga entrelazada en la cruz se repite en el panel central de la actual oficina en el claustro bajo del convento de San Francisco de Tepeapulco, correspondientes a la escena de la Sagrada Familia. También vale la pena mencionar la cruz de piedra que se alza sobre la entrada al atrio de la capilla de San Bartolomé de los Tepetates en la hacienda del mismo nombre. Conocer y aquilatar esta obra sin duda será un homenaje a la gran figura del religioso Tembleque. Gracias por su atención y nos vemos en una próxima conferencia. Saludos.